¿Tampoco sí? Sí, pues sí, él era feliz, yo soy feliz con él. Durante más de medio siglo fue simplemente conocida como la esposa de Vicente Fernández. Una figura discreta, elegante, siempre a la sombra de la leyenda que conquistó millones de corazones en la música ranchera. María del Refugio Abarca Villaseñor, o como todos la llaman con cariño, Doña Cuquita, construyó un imperio familiar sobre los cimientos de lealtad, silencio y sacrificio. Pero a los 77 años, la mujer que siempre permaneció fuera del foco público, se vio arrastrada sin aviso al ojo del huracán mediático. Y esta vez no fue por el legado de su esposo, fue por un beso. Uno que nunca debió ser interpretado así. En medio de un concierto de su hijo Alejandro Fernández, las cámaras captaron a Doña Cuquita en un gesto aparentemente íntimo, con un hombre a su lado. Los titulares no tardaron en explotar. El nuevo amor de la viuda, Vicente. La especulación fue cruel, inmediata, pero lo que nadie sabía es que ese hombre no era un amante, era su hermano. Él me dijo: no sigas mi camino, muchacho. Termina en una tumba sin nombre. ¿Quién pronunció esas palabras? ¿Y por qué resuenan aún en la memoria de Cuquita? ¿Por qué los hijos de Vicente parecen tan distantes últimamente? ¿Qué pasó con la mujer que defendía el apellido Fernández con uñas y dientes? ¿Y quiénes son las 5 personas a las que, en voz baja, ella juró nunca perdonar? En este video, abriremos la herida. Y cuando lo hagamos, ni la música ni los recuerdos podrán ocultar lo que hay debajo. María del Refugio Abarca Villaseñor, conocida por generaciones enteras como Doña Cuquita, no buscó jamás los reflectores. Desde muy joven, su vida estuvo marcada por una única elección: amar y acompañar al hombre que se convertiría en uno de los íconos más poderosos de la música mexicana. Vicente Fernández, el charro de buen Titán, no solo fue el esposo que la hizo famosa por asociación, sino el eje alrededor del cual giró su mundo entero durante casi 6 décadas. Se conocieron en Guadalajara en los años 60. Él era un joven ambicioso que apenas comenzaba a buscar su lugar en la música ranchera. Ella, una muchacha reservada de valores tradicionales, hija de familia tapatía. El romance entre ambos floreció a pesar de las ausencias, las giras, las promesas incumplidas y la constante presión que implicaba estar con alguien destinado a convertirse en leyenda. El 27 de diciembre de 1963, Doña Cuquita se convirtió en su esposa y desde entonces vivió más en el silencio que en el escenario. Pero su influencia dentro de la familia Fernández fue siempre determinante. Los años dorados de Vicente llegaron pronto. Discos de oro, giras internacionales, películas, ranchos, entrevistas. Y al fondo de cada cámara, aunque casi nunca en foco, estaba ella. Siempre vestida con discreción, acompañando sin hablar, sonriendo sin reclamar protagonismo. Su nombre no salía en revistas, pero era quien sostenía el hogar, educaba a los hijos, organizaba la vida privada del ídolo. Cuando nacieron sus hijos Vicente Jr., Gerardo y Alejandro, fue ella quien mantuvo a flote la estructura familiar, aun en los años en que Vicente era más leyenda que esposo. Pero no todo fue felicidad. Vicente Fernández tuvo fama de infiel y aunque muchos lo sabían, pocos lo comentaban en público. Cuquita aguantó en silencio, nunca ofreció entrevistas reveladoras, ni cartas de despecho, ni declaraciones de ruptura. Su estilo fue distinto, el de la mujer que lo soportó todo, que se tragó las lágrimas en privado, pero que jamás abandonó su lugar. Porque como ella misma dijo, la familia lo es todo. Con el paso de los años, su figura fue cobrando un respeto silencioso. Era la madre del potrillo, la gran dama del rancho Los Tres Potrillos, la mujer que aguantó tempestades sin abrir la boca. Y cuando Vicente enfermó, fue ella quien lo acompañó hasta el último suspiro, el 12 de diciembre de 2021, marcando el fin de una era, pero también el comienzo de un vacío difícil de llenar. Tras la muerte de Vicente, los reflectores que nunca buscó comenzaron a enfocarse peligrosamente sobre ella. ¿El público quería cómo vive la viuda del ídolo? ¿Qué pasará con su herencia? ¿Cómo se llevan sus hijos? ¿Está sola? Y en medio de ese torbellino mediático, el rostro sereno de Doña Cuquita comenzó a aparecer en más portadas que nunca, pero ya no con el halo romántico de los años mozos, sino con el tono inquisitivo de una prensa hambrienta de escándalos.
Un simple video, una caricia malinterpretada y la opinión pública se abalanzó sobre ella con juicio implacable. La dama que antes simbolizaba la fidelidad y la discreción se convirtió en blanco de memes, titulares venenosos y teorías ridículas. ¿Qué pasó con el respeto, con la memoria compartida de millones que lloraron la muerte de Vicente? En ese instante, algo cambió en Cuquita. Ya no era solo la viuda silenciosa. Era una mujer herida que comenzó a hablar, a defenderse, a recordar quienes habían traicionado su confianza, quienes la utilizaron, quienes deformaron su imagen. Y por primera vez decidió nombrar a 5 personas a las que jamás perdonaría. Lo que parecía ser un luto digno y silencioso se transformó poco a poco en un campo de batalla emocional y mediático. Para doña Cuquita, la muerte de Vicente no solo significó la pérdida del amor de su vida, sino también el comienzo de una etapa de traiciones silenciosas, incomprensiones familiares y heridas que no sanan. Con el tiempo, todo comenzó con pequeños gestos. Conversaciones que antes eran frecuentes con sus hijos comenzaron a volverse distantes. Vicente Jr., el mayor, asumió un rol cada vez más visible como vocero de la familia, pero no siempre con el consentimiento total de su madre. Las decisiones sobre la imagen pública de Vicente, sobre los homenajes, las entrevistas e incluso los derechos de su música, comenzaron a dividir a la familia Fernández. Luego vino lo que nadie esperaba. El video viral del escándalo. Durante un concierto multitudinario de Alejandro Fernández, la cámara captó a doña Cuquita abrazando, tocando con ternura y aparentemente besando a un hombre. Internet no tardó en explotar. ¿Doña Cuquita tiene novio? ¿La viuda de Vicente se enamora a los 77? ¿Quién es el nuevo hombre en su vida? En apenas horas se desataron olas de comentarios, memes crueles, especulaciones venenosas y lo más doloroso, algunos de esos rumores salieron desde dentro. En ese momento, muchos esperaban que uno de sus hijos saliera al frente defendiendo a su madre con toda la fuerza de su apellido. Pero lo que recibió Cuquita fue tibieza. Alejandro guardó silencio durante días mientras las redes se burlaban de la imagen de su madre. Y aunque Vicente Jr. finalmente ofreció declaraciones para aclarar que el hombre del video era en realidad Jaime Abarca, hermano de Cuquita, el daño ya estaba hecho. La prensa no retrocedió. Algunos medios insinuaron que la explicación era una cortina de humo. Otros simplemente se negaron a corregir sus titulares. Dentro de la familia, el ambiente se volvió tenso. Jaime Abarca, el hermano fiel, estaba devastado por la vergüenza pública. Cuquita, dolida, comenzó a recordar todo lo que había tolerado en silencio durante décadas. Las infidelidades del pasado, los sacrificios por la carrera de Vicente, los momentos en que tuvo que ceder por el bien del apellido y ahora, justo cuando debería recibir respeto absoluto, la estaban usando como entretenimiento barato. Una figura clave en esta tormenta fue María Patricia Castañeda, periodista de espectáculos, ex nuera de Vicente y presente en el concierto aquella noche. Aunque no hizo declaraciones directas contra Cuquita, muchos consideraron que su cercanía con ciertos medios facilitó la propagación del escándalo. Y para doña Cuquita, el silencio de quienes presenciaron la escena pero no salieron a defender la verdad, dolió más que las acusaciones. Cuquita también comenzó a sentir que los intereses económicos estaban desplazando el respeto dentro de su propio círculo. La gestión del rancho Los Tres Potrillos, los contratos póstuos, las producciones musicales, todo parecía pasar por las manos de otros. Y ella, que fue el pilar silencioso de toda esa maquinaria familiar, era relegada a un rol simbólico, como si su opinión ya no importara. En privado comenzó a escribir en su diario frases: ellos creen que no sé, pero lo he visto todo, o me callé por amor, pero también por miedo, comenzaron a aparecer entre las páginas. Y entonces, un día, frente a una amiga íntima, soltó la frase que marcaría un antes y un después. Hay 5 personas a las que no pienso perdonar jamás, no por lo que hicieron, sino por lo que permitieron. Ese fue el punto de inflexión. Doña Cuquita, a sus 77 años, ya no era solo la viuda del ídolo. Era una mujer viva, herida y lista para poner nombre a quienes la hicieron sentir traicionada. Lo que siguió no fue una tormenta pública. Fue una batalla privada librada en susurros, miradas evitadas y palabras que nunca se dijeron en voz alta.
Doña Cuquita, acostumbrada a la armonía del hogar que construyó con tanto esmero, comenzó a notar cómo los lazos familiares se deshilachaban, como si el fallecimiento de Vicente hubiera dejado una grieta no solo en el corazón, sino en la estructura emocional del clan Fernández. Por un tiempo intentó fingir que todo seguía igual, pero el distanciamiento de Alejandro, el hijo que alguna vez fue su orgullo, comenzó a doler con más intensidad que cualquier titular. Él no la llamaba con la frecuencia de antes. Los encuentros eran fríos, breves, formales. Y cuando ella tocaba el tema del escándalo o expresaba su dolor, la respuesta era casi siempre la ya pasó, mamá, no te tomes todo tan en serio. No tomarse en serio que su dignidad había sido arrastrada por el fango mediático, que incluso su propia sangre dudó, aunque fuera por un instante, de su integridad. Aquello fue más que una falta de apoyo, fue una herida profunda que comenzó a supurar en el silencio. Con Vicente Jr. las cosas no eran mejores. Aunque fue él quien dio la cara públicamente para aclarar la identidad del hombre del video, lo hizo tarde, demasiado tarde para evitar que el escándalo se viralizara. Y en casa su actitud comenzó a ser más autoritaria, más distante. Las decisiones importantes ya no pasaban por ella. Se hablaba de negocios, de discos póstumos, de inversiones, pero nadie preguntaba cómo estaba Cuquita. Nadie preguntaba qué sentía la mujer que había sostenido esa familia por casi 60 años. El ambiente en los Tres Potrillos se volvió denso. Los empleados notaban las tensiones, los desayunos familiares se volvieron escasos, las risas desaparecieron. Y en medio de ese ambiente helado, la figura de María Patricia Castañeda resurgió como un fantasma incómodo. Cuquita nunca olvidó que fue ella o alguien de su entorno quien filtró detalles que no debieron salir del círculo íntimo. No la enfrentó directamente, pero tampoco volvió a recibirla en su casa. El que calla también traiciona, escribió en una nota breve que dejó junto al retrato familiar. Pero quizás lo más desgarrador fueron las palabras que nunca se dijeron. Durante una conversación con su hermano Jaime, el mismo hombre que fue el centro del malentendido del video, Cuquita finalmente soltó su verdad. Yo protegí su apellido toda mi vida. Me callé cada vez que él tenía otra. Crié a sus hijos, cuidé su legado y ahora ni siquiera merezco que me crean. Fue entonces cuando Jaime, con lágrimas en los ojos, no tienes que seguir callando, hermana, ya no. Ese instante marcó el comienzo del cambio. Ya no se trataba solo de resistir. En silencio, Cuquita empezó a hablar, a escribir, a dejar pistas de todo lo que había soportado. En una carta privada que aún no ha sido publicada, enumeró los 5 nombres que le hicieron sufrir más allá de lo imaginable. No todos eran enemigos. Algunos fueron seres queridos que simplemente no estuvieron cuando más los necesitaba. En los pasillos del rancho los murmullos comenzaron a crecer, decían doña Cuquita está escribiendo algo, tiene una lista y no es para perdonar, porque a veces, el dolor más grande no viene del ataque directo, sino de la ausencia de defensa de aquellos que debían ser escudo. Y ese dolor no se olvida con un abrazo. El momento que nadie esperaba llegó una tarde de agosto en la intimidad del rancho Los Tres Potrillos. Era un día nublado, como si el cielo supiera que hay algo importante iba a suceder. Doña Cuquita, vestida de blanco, caminó hasta la sala principal donde la esperaban Alejandro y Vicente Jr. Por separado. Los dos habían dicho que no podrían quedarse mucho, pero ella insistió en que fuera ese día y los necesitaba juntos. Sobre la mesa reposaba un cuaderno de tapa dura con su nombre escrito a mano, era su diario, uno que había comenzado tras la muerte de Vicente, donde había plasmado todos sus sentimientos, decepciones y silencios. Pero lo que contenía ese cuaderno no era solo tristeza, era una declaración, una rendición, pero también una acusación. Con voz firme, aunque temblorosa, abrió el diario por una página marcada, comenzó a leer en voz a los que estuvieron presentes y no hablaron, a los que permitieron que me llamaran ridícula, a los que sabían la verdad y eligieron callar, a quienes usaron mi apellido para lucrar sin preguntar cómo me sentía y a los que me hicieron sentir sola cuando más los necesitaba. Ustedes son los 5. El silencio fue absoluto. Alejandro apretó los puños, Vicente Jr. bajó la mirada, ninguno de los dos interrumpió, pero en sus rostros algo se quebró. Cuquita no necesitó señalar con el dedo,
Ellos sabían perfectamente a quiénes se refería. Pasaron varios minutos sin palabras, hasta que finalmente Alejandro se acercó y le tomó la mano. Sus ojos vidriosos buscaron los de ella y dijo apenas un susurro: perdóname mamá, me equivoqué. Pensé que era fuerte si no decía nada, pero fui débil por dentro. Vicente Jr., con la voz entrecortada, añadió: nunca imaginé que te doliera tanto, creí que eras de hierro como papá. Cuquita, que había preparado ese momento durante meses, no respondió de inmediato. Cerró el diario, lo abrazó contra su pecho y con un hilo de voz que aún contenía la fuerza de su historia, pronunció: después de todo, solo queda la familia, el apellido, los recuerdos, los silencios, pero también los abrazos, las lágrimas, los perdones. Los tres se fundieron en un abrazo largo, desordenado, lleno de todo lo que no supieron decir durante tanto tiempo. Fue un reencuentro sin cámaras, sin comunicados, sin titulares. Solo tres seres humanos redescubriéndose entre las ruinas de lo que el escándalo casi destruyó. Y aunque nunca reveló públicamente los nombres de las 5 personas que no perdonaría, ese día, 2 de ellos desaparecieron de la lista. Porque Cuquita, a pesar del dolor, seguía siendo la misma mujer que durante 60 años eligió el amor por encima del escándalo y la familia por encima del orgullo. ¿Es posible perdonar cuando el agravio no fue un golpe directo, sino una ausencia? ¿Cuando lo que más dolió no fue la mentira, sino el silencio cómplice de quienes debían protegerte? A veces las heridas más profundas no las provocan enemigos declarados, sino aquellos que por miedo, por comodidad o por indiferencia no estuvieron allí cuando más se les necesitaba. A los 77 años, doña Cuquita no busca venganza. Tampoco necesita limpiar su nombre. Su historia ha sido ya escrita con letras de sacrificio y paciencia. Lo que le queda ahora es el peso de los recuerdos y una lista que, aunque ya se ha reducido, sigue presente en su alma. La pregunta es, ¿vale la pena exponerse, vivir bajo el juicio constante del público? ¿Cuándo la vida privada se convierte en espectáculo y la dignidad en entretenimiento viral? No hay respuesta fácil. En un mundo donde el respeto parece ser sustituido por clics y opiniones pasajeras, ella ha elegido cerrar la puerta, pero no con rencor. Ha elegido la distancia, la serenidad, el derecho a envejecer en paz. Porque a veces el acto más valiente no es hablar, sino saber a quién no volver a abrir el corazón. ¿Y tú, que has escuchado su historia hasta el final, qué habrías hecho en su lugar? ¿Hubieras perdonado o hubieras escrito también una lista con hombres que quizás solo tú entenderías? Porque el amor más fiel, incluso cuando es silencioso, también sabe cuándo decir muchas cosas. Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. También comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.